Oh yes, ha. Oh yeah, 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 yeah. Como persona, escribir letras es un sustituto de intentar escribir a lo mejor un ensayito o una novelita, cosa que siempre me apetece, porque me gusta mucho la lectura y me hubiera gustado y siempre me lo he planteado, pero al final siempre me calmo, digamos, calmo las ganas que tengo de hacer eso con las letras. Es lo más parecido a escribir que tengo en mi vida y me siento muy bien, como persona me siento muy bien. Todo lo que siento en el día a día, todo lo que me molesta, todo lo que me gusta lo vuelco ahí y no sé, no entiendo la vida de otra forma. Es como llevo trabajando los últimos 17, 18 años de mi vida y me encanta mi trabajo, me siento súper agradecido por tener este trabajo y me encanta, tío. ¿Cómo ha cambiado mi vida los últimos años? Pues me he profesionalizado cada vez más, intento trabajar cada vez mejor en el estudio y en el escenario, rodearme de gente guay, colaborar con gente con la que no he colaborado antes, abrirme, aprender todos los días de gente joven que llega con propuestas nuevas, de gente de otras músicas. No sé, es un camino bonito y ahí sigo. Cuando era chico no sabía utilizar la voz en el estudio, tenía una voz de pito, no sabía grabar bien con el micro, la distancia que tenía que usar, no sabía medir bien las barras, con lo que metía más palabras de lo que cabía en un ritmo. Iba siempre atropellado, rapeando muy rápido, metralleta, ¿no? Que hay mucha gente que curiosamente le gusta más eso que lo que hago ahora, yo creo que no hay color. En el sentido musical creo que he crecido mucho, es más agradable oír una canción mía de ahora que una canción de 2002, ¿no? No grito tanto, cuando tengo que gritar grito, cuando no, se interpreta la canción. He aprendido a moverme en instrumentales de todos los tipos de BPMs, instrumentales rápidas, instrumentales lentas, dobles tiempos. No sé, digamos que me he metido en muchos estilos y antes de chico era mucho más purista, antes solo hacía cosas de rap y ahora soy capaz de colaborar con flamenco, con rock, con metal, con lo que me echen. Niños de 5 años en Canal Sur, resabiados como marujas. La diferencia es que no hay apenas temas de relleno, no creo que haya temas de relleno. He trabajado tanto y me he dado tanto hueco con respecto a los otros discos que los sacaba más rápido. Entre disco y disco pasaban 2 años, aparte estaba de gira siempre. Y han pasado casi 4 años, apenas he estado de gira porque yo no he querido tocar mucho y he estado más en el estudio, por lo que la diferencia en las letras yo creo que es mejor. O sea, yo este disco creo que es de los mejores que he escrito nunca. Musicalmente, obviamente, es palpable que es mucho más amplio, tiene mezclas con más estilos y musicalmente tiene arreglos. Otros discos no tenían arreglos como este, que tiene guitarras, bajos, teclados, solos de saxofón, tiene temas más modernos, algún tema incluso de trap. O sea, me he metido en muchos palos, eso no lo hacía yo antes. ¿Y qué es lo que mantiene, qué es lo que sí no, lo que no cambia, ¿no? Lo que es siempre igual? Pues lo que más o menos permanece es mi estilo. Mi estilo, mi ironía, mi sátira social, mi manera de tratar lo que veo en la calle, lo que veo en los medios, mi disgusto con los borregos de las redes sociales. Eso son como mis señas de identidad de los últimos años y ya eso no cambia, ya eso es igual. De las quejas del artista, de la puerta de su limo al diván del psicoanalista. No, un borrego no, debe ser un profesional de las redes sociales, que es como yo las entiendo y como me gustan, y como yo las tengo y me las lleva otra persona, ¿no? Pero aunque no me las lleva la otra persona, sí creo en ese perfil de la persona que trabaja con las redes, que le da un uso lógico. Creo en lo que pasó en el 15M gracias a las redes, creo en lo que pasó en Egipto gracias a las redes, creo en gente grande como David Bravo, que no escribe para El País ni para el ABC, como pasaba hace 10 años, donde los únicos que tenían voz en este país eran El País, el ABC, El Mundo, La Razón. No, eso ha cambiado. Eso gracias a las redes, gracias a Internet. La voz ya no es la voz de los 4 que hablaban antes. Ahora hay gente interesante hablando en Twitter, como David Bravo, te puedo poner un ejemplo, ¿no?
Y yo estoy completamente a favor de eso. Lo que no me gusta es el uso frívolo y mongolo de las redes sociales, el uso por desgracia, de gente joven que está todo el día refrescando, todo el día enfrascado y además sin darle ningún uso lógico. Creo que se pierde en la vida, yo creo que directamente se pierde en la vida, ¿no? El grupo era maravilloso, eran buenísimos, pero hubiera salido el disco en 2018. El disco que yo quería hubiera salido en 2018. Eran buenísimos, insisto, no tengo ninguna queja de ellos, pero nos tiramos a una aventura que no era viable por el sello. El sello tampoco era capaz de llevar lo que se pedía, ¿no? Iban a tirar para adelante con una idea que a mí me asustaba mucho. Íbamos a meternos en la dinámica de grabar el disco con muy poco tiempo de estudio, muy poco tiempo para retocarlo y me la estaba jugando toda una carta. Y yo creo que se podría haber hecho algo muy guapo, pero si hubiéramos tenido al ritmo al que íbamos 2 años más para trabajar. Sí, se me queda pendiente a tope, tío. Me gustaría hacerlo y retomarlo y buscar la manera de que no se alargue tanto en el tiempo, que se pueda trabajar con una banda más rápido, pero claro, una banda no es un productor de rap. Un productor de rap te manda un beat y ya viene hecho. Una banda son 6, 7 personas, decide, cambia, toca esto, toca lo otro. Es mucho más complicado. Si tiro frases al micro le quito el hambre. Si pido bases el mail plagado de WeTransfers. Y a veces si te pillo con bien freestyle, demolición como el Stallone y Snipes. Tote King, veneren al rey. Con mi playlist del gym, destrozo tu sesión DJ. Es que a mí no me gustan esos discos, tío. No, a mí los artistas que me gustan no suenan homogéneos. Kendrick Lamar no suena así. Kendrick Lamar tiene un tema que no tiene batería, que es de jazz. El siguiente suena West Coast total de su rollo. El otro suena a superproducción de Dr. Dre, que colabora Dr. Dre, por ejemplo, y lo produce Dr. Dre. El siguiente es un tema trap, el siguiente es un tema... A mí me gustan esos tipos de discos. Yo ya no creo, bueno, por lo menos para mí, no quiero ese rollo de... A menos que, hombre, descubra al megaproductor versátil que lo hace todo, que me seduce y que digo, para adelante, lo hago todo contigo. Bob Dylan podría cambiar cosas. Yo creo que ya nosotros poco podemos cambiar. ¿Por qué? Porque esa falsa idea de la oferta y la demanda, del liberalismo, en definitiva, porque no es solo un liberalismo económico el que vivimos, es un liberalismo global, es todo. La gente cree que lo que manda en el mundo es lo que la gente demanda y no se dan cuenta de que el orden es al revés. O sea, la gente no quiere ver Gran Hermano 26 y Hombres y Mujeres Viceversa, 4ª edición. La gente no quiere ver a Belén Esteban arrugar. Yo estoy seguro de que no quieren eso. Pero si tú intoxicas a la población durante 20 años con esa mierda, es normal que solo conozcan esa mierda. Entonces, cambiar cosas con la música hoy en día es imposible porque la gente, las cadenas de radio, los medios, solo mueven música frívola, música vacía, música de mi corazón está roto, te has ido, estoy hecho polvo. Y esa es la fórmula que creen que la gente demanda. La gente no demanda eso. La gente espera eso porque creen que eso es lo que hay. Yo ya tengo 36 años y nunca en mi vida había sentido que un político me hablase a mí. Y cuando llegaron Pablo, Íñigo y esta gente, me hablaban a mí. Dejaron de hablar en clave, dejaron de hablar de encuestas, de índices, de que el paro sube no sé cuántos puntos, de que sí, como hablaba la derecha en los últimos años, y la derecha quiero decir el PSOE también, que todo lo que hablaban era en clave, numeritos, todo eran numeritos que suben, numeritos que bajan. Y aquí ha llegado gente formada, gente joven, gente con cultura, que además fuera parte de la simpatía política y de que coincidamos en ideología, trasciende eso. O sea, me gusta cómo hablan, me gusta su oratoria, me gusta cómo se expresan. No creo que sea populismo, no creo que sea demagogia, creo que son gente formada. Y eso ya para mí tiene un valor. Gente joven y formada y que sobre todo nos habla a todos y que lo podamos entender todos. Eso para mí es histórico, vamos. No me tires flores, yo tus flores me las humo. Te estoy hablando de respeto, y es que te tumbo. No me vendas tu mentira, yo no quiero tu chatarra, que mi premio que me escuchen mis colegas cuando tú... Creo que vivimos en tiempos siniestros donde sí, nos camuflan con que tenemos capacidad para votar y para elegir, pero la gente no tiene una capacidad real para elegir, porque para elegir hay que saber lo que eliges. Y la gente vota como simpatiza con un partido de fútbol. Yo eso lo he escuchado en mi ciudad. Yo he escuchado comentarios del tipo, pues a mí me gusta mucho el Albert Rivera, es muy formalito. Formalito, tío. Muy formalito. O sea, tú estás votando a un tío porque es formalito. Tú eres tonto, tío. Yo he escuchado comentarios aberrantes, tío, de políticos. A mí el que me cae bien es el no sé cuánto.
Votan como el que vota uno de Gran Hermano que le cae bien, o como el que simpatiza con un partido de fútbol, ¿sabes? No saben a lo que votan. No tienen ni puta idea, porque también el gobierno se ha encargado bien, les ha salido de puta madre, idiotizar a la gente para que no sepan absolutamente nada. Te montas en un taxi y hablas con un taxista, la gran mayoría de los que hablas son de derecha, tío, y flipo, o sea, yo los últimos 10 años, tío, raro es el taxista que me encuentro que es de izquierda y digo, hostia, ¿cómo puede ser, tío? O sea, tendríais que ser de izquierda, no sé, no lo puedo entender, tío. Y te simpatizan, te dicen que sí, que el país, España, iba de puta madre con la época de Aznar. Sí, a la vista está todo lleno de casas vacías y de ladrillo que nos ha sobrado por un tubo y de que íbamos a ser un país indestructible, todo el mundo iba a ganar 3.000 pavos al mes en la obra y todo el mundo iba a especular con casas, iba a vender un Kelly, iba a tener 2 Kelly en la playa, todo el mundo. Mira cómo estamos ahora. Sí, tenemos democracia, entre comillas, pero realmente después la gente vota como el que simpatiza con el Sevilla o con el Betis. Fabra le ha tocado el premio demasiadas veces. Mi gente sigue estudiando y no saca nada en claro, mientras concejal enchufan 30 familiares al lado. No hay prisa, el premio para ti, no sudes. Los trofeos para las oficinas de los clubes. Algunos quieren su premio al más moderno. Sí que es verdad que hay temas que según la gente no puedo superar. Y eso es una putada que te pase, ¿no? Porque yo los quiero a esos temas. Yo no reniego de mis discos antiguos y de mis temas antiguos. Pero claro, yo lucho contra... Ya de por sí es difícil superarte y cuando ya llevas muchos discos no repetirte, tener ilusión como la que tenías al principio, que no te desgaste la gira, que no te desgaste este trabajo que es durísimo en carretera, que ya de por sí eso es duro. Si encima la gente está continuamente comparando con lo de antes, es como que te ponen otro bache más en el camino, ¿no? Cuando deberían intentar meterse en mi pellejo y en el pellejo de los que probamos cosas nuevas para divertirnos. Pero bueno, tío, yo voy a seguir trabajando y tirando para adelante, como siempre digo, voy a mirar hacia adelante, voy a ver las tendencias de la música, voy a ver cómo crece la música y voy a crecer con ella. No me voy a quedar ahí. Los baches, los temas en sí no son baches porque yo ya te digo que los quiero a esos temas y de hecho los hago en los bolos encantados y me divierto viendo cómo la gente se divierte con ellos, ¿no? Pero sí que son... Los baches me los pone la gente cuando solo me pide esos temas. Y son pues Ni de ellos ni de ella, Mentiras, Botines, Matemáticas, Devotos, ¿sabes? Parece que entre el 2004 y 2006 hay muchísima gente que no accede a que pruebes otras producciones o que pruebes otros estilos de música, si quieren quedar solo con eso. La cultura, amigos, debe ser gratuita siempre, porque mejora a la persona y porque democratiza una cosa que debería ser de todos, y eso es así. El artista debe cobrar y se busca la vida para cobrar, y tenemos conciertos y tenemos maneras para cobrar, pero la cultura debe ser de todos. Y una persona no debe estar limitada a escuchar un CD porque sea un CD el que puede comprar. Y eso ha sido así desde las cintas TDK. No, para empezar, no tengo tan claro que los libros sean algo para piratear, porque realmente la gran mayoría de consumidores de literatura, como yo soy uno de ellos, compramos libros porque los libros siguen teniendo magia. Y eso no lo digo yo solo, eso yo conozco a mucha gente fan de la literatura que si eres de verdad un buen lector y te gustan los libros, la gran mayoría no se ha pasado al ebook. Vamos, es lo que yo conozco, mi círculo es más cercano, y conozco a bastante gente que le gusta. Pero igualmente, tío, si eso pasa, pasa. Y no puedes ponerle barreras al campo, no se lo puedes poner. La vida es así. Y el ser humano busca la manera de enriquecerse. Y me parece una cosa legítima. Sobre todo porque antiguamente, gracias a las cintas TDK, por ejemplo, cuando yo solamente podía comprarme un compa de Metallica o un compa de los Creedence, o de Jimi Hendrix, y yo quería escuchar todo lo de Jimi Hendrix, ¿qué hacía, tío? ¿Me tengo que esperar a tener dinero para escucharlo? No, yo lo quería escuchar ahora. Pues lo demás lo copiaba en cintas TDK del colega que se había comprado el otro CD que yo no tenía. Y eso, digan lo que digan los músicos rateros y los músicos tontos que están todo el día quejándose de que si la piratería es muy mala, ellos han llegado a donde están gracias a eso también. Porque si no, ellos no son de los que podían comprar 20 CDs al mes. Y sin 20 CDs al mes, en mi época del instituto, yo no hubiera entendido la música como la entiendo hoy. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Que me hubiera quedado como esas personas grises que dicen, sí, a mí me gusta la música, y en realidad no tienen gusto, lo oyen todo. Lo que le ponen en la radio, se lo comen todo, porque no han desarrollado un gusto. Un gusto se desarrolla oyendo mucho, y la única manera de oír mucho es copiando. Porque nadie tiene dinero para comprar 40 CDs, a menos que seas un pijo. No era nuestro caso. Entonces, claro, ¿cómo yo desarrollé un gusto en el rock? ¿Cómo desarrollé un gusto en el rap, o en el metal, o en el jazz? Pues escuchando mucho. Y la única manera de escuchar mucho era copiar.
democratizar la cultura, y es así, y debe ser así. Y que se joda el que está en contrario, cojones, que se jodan. Tus mejores galas, mi ropa del gym. En la calle nadie, en el micro soy mala madre, me llaman el king. Muchos lo hacen bueno, yo lo hago mejor. Soy el high kick de Gonzaga, en el cuello de Crocop. Vuelo alto, saltos de Hulk, Sergio Yul. En el parto mi sobrino ya vestía los Bulls. Palestinos en el cuello, ahora que hay crisis sin salida. Cuando acabe volverá el champán al culo de tu amiga. Al 3 por arriba, al 0,5 por los lados. No te puedo decir qué pienso de lo que se hace en Valencia porque no soy de aquí. Entonces no te voy a poder nombrar los grupos nuevos que no sé cómo son. Seguramente habrá una escena que yo me pierdo que será de puta madre. De gente nueva que está haciendo cosas. No conoces gente de Valencia. Pero hombre, Valencia es una escena seria, tío. Yo qué sé, los que has nombrado. Lefey también. ¿Quién más conozco de aquí, tío? El Starlick también, que toca con él un par de veces, me parece que lo hace guay, que no sé, yo creo que es una escena buena. ¿Te acuerdas de Phil Black en la época antigua, cuando estaba Tommy con el Negro Che? Me parece que era una escena muy seria. Ahora mismo, ya te digo, como no vivo aquí, no te puedo decir nombres de gente joven, porque si viviera en la ciudad los conocería. Pero como no soy de aquí, no sé quiénes son. Yo soy muy educado con todo el mundo y llego a un festival y saludo a la peña y siempre intento llevarme bien con todo el mundo, pero si ahora cada grupo va más a lo suyo, me parece bien, tío, porque es la manera de reivindicarse, ¿no? Hay muchos grupos jóvenes que van a lo suyo, no quieren saber nada de nadie. Me parece del carajo, tío. Ole, de puta madre, tío. Que ellos utilicen sus redes, sus bolos, sus círculos y vayan a fuego y a muerte con eso. Me parece del carajo, tío. Yo sinceramente nunca me he creído eso de los 4 elementos, de todos unidos. No, nunca me he creído eso porque yo tampoco conozco la escena del graffiti, ni me interesa especialmente el break. Es algo que lo veo y bueno, pero tampoco me interesa, entonces no engaño a nadie, yo voy a lo mío. A hacer canciones, a intentar hacer canciones buenas y a que la gente disfrute. Y sí, con la cami de la virgen de mi barrio, sí estoy aquí, estoy pateando el escenario, sí estoy en NYC, es con sabueso del patio. Síguelo, 10 años el mismo manager. ¿Qué consejo le darías al Tote King de Big King XXL? Que no rapeara tan rápido, que se salía del ritmo metiendo demasiadas palabras que no cabían en el compás, pese a que mucha gente le guste eso, más que lo que hago ahora, curiosamente, y yo estaba fuera del compás, porque es que matemáticamente me salía metiendo más palabras de las que cabían. Les diría que aprendiese a grabar más pegadito al micro, no tan alejado, que me pillaba una voz feísima, ahora la utilizo mejor. No sé, le diría que, por ejemplo, nunca le hubiera dicho lo que dije de Junior cuando hice la de 1 contra 20 en sí, porque me pareció una niñatada, cosa que no haría ahora, meterme con nadie, a menos que, hombre, meterme con nadie. Si tengo que nombrar una cosa lamentable del pequeño Nicolás, pues no nombro, ¿no? Con ningún rapero. Exactamente, con nadie que curre en esto, tío. Porque en definitiva, con la edad lo que he descubierto es que todos somos iguales haciendo música, es un gremio y hay que ser respetuoso y le hubiera dicho que no dijese eso, ni a nadie más. Y no sé, supongo que le hubiera dicho que fuese más abierto. En esa época era muy purista, yo muy cerrado. Solo quería hacer cosas muy raperas y creo que, no sé, podría haberme ahorrado tiempo y lo podría haber hecho antes. Ahora lo estoy haciendo, pero lo podría haber hecho antes sin ningún problema. El haber fusionado con más cosas, haber probado con más música. Yo no tengo ningún interés especial en tocar en un festi concreto. Me da igual, voy donde me llaman. No tengo ningún interés en tocar para una multitud más grande. Ya he tocado para mucha gente, para poca gente. Ya he vivido todo eso. No tengo tampoco ningún interés en llegar más lejos, en conseguir algo con mis letras que no haya conseguido o cambiar algo en el mundo, que sé que no voy a cambiar nada. Yo quiero disfrutar con mi trabajo, seguir haciendo canciones y tener la ilusión que tengo, poder contar cosas guapas en las letras, pero ya a día de hoy he conseguido cosas muy grandes y ya que me quiten lo bailado, ya estoy muy contento.